Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Iris y hoy os traigo un vídeo un pelín diferente y es que por primera vez voy a grabar una reseña en mi canal. Este es un formato muy nuevo, pero es que me ha gustado tantísimo este libro. He tomado tantas notas que era imposible que yo hoy no hiciera un vídeo. Así que es como una especie de nuevo reto. También tengo que decir que me habéis animado mucho a hacerlo porque por Instagram me habéis mandado varios mensajes diciéndome que compartiera las notas, que os explicara mis sensaciones. Bueno, vaya, que al final me he animado a grabar este vídeo y simplemente antes de empezar quería aclarar que no soy ninguna experta ni en la obra de Proust ni en su biografía. Este es el segundo libro que leo del autor y el primero de En busca del tiempo perdido, así que este vídeo va a ser una reseña, una especie de análisis no solo de mis sensaciones en la lectura, sino también de los datos que he ido recopilando durante la lectura, pero obviamente no trato de sumergirme en las profundidades de la obra de Proust más allá de mis propias capacidades. Así que, lo dicho, vamos allá. Esta reseña va a estar dividida en diferentes secciones, diferentes puntos que quiero tratar, así que, bueno, va a estar un poquito organizada. Ya veremos cómo saldrá todo esto. No sé si se va a hacer súper largo, si no, dependiendo obviamente del tiempo total del vídeo, quizá lo tenga que dividir en dos, pero bueno, ya lo iremos viendo sobre la marcha. Espero que no se os haga muy pesado y espero que os guste mucho. Así que empezamos. La primera sección va a ser una especie de breve biografía y os voy a explicar también varios datos del autor, pequeñas anécdotas que quizá no conocíais y que yo por lo menos cuando me enteré me parecieron bastante curiosas. Comenzaré explicándoos que Marcel Proust nació en 1871 en casa de su abuelo materno. Nació en el seno de una familia bastante diferente. Por un lado teníamos a su madre, Jeanne, que pertenecía a la alta sociedad parisina. Por el contrario, su padre venía de la pequeña burguesía católica provincial y fue un hombre de gran éxito, pues fue nombrado jefe de la clínica de la Facultad de Medicina de París. Pero vamos a lo que vamos. Desde pequeñito Proust fue un niño muy débil, muy enfermizo, y cuando tenía 9 años sufrió su primera crisis de asma. Sufrió una crisis tan violenta que hasta su padre pensó que este iba a fallecer. Esta enfermedad crónica le obliga a descansar mucho, a pasar largas temporadas en cama, y le convierten en un niño muy delicado, muy introspectivo, sobreprotegido por su madre. Lo bueno es que Proust rápidamente se convierte en un gran estudiante, incluso llega a graduarse en 3 carreras universitarias. Todo con el fin de prepararse para escribir una gran obra maestra, que obviamente me parece que lo cumplió perfectamente. En 1895, Proust se batió en duelo, sí, tal y como lo escucháis. Y es que Jean Logan lo denunció a través de un artículo en el que revelaba su relación íntima con Daudet, que fue el hombre con el que Proust descubrió el amor y la pasión. Los dos dispararon al suelo, así que realmente no hubo ningún herido, pero lo más curioso de todo es que ese mismo año Oscar Wilde fue encarcelado por su homosexualidad, con lo cual Proust nunca admitió en vida su homosexualidad, aunque este fue muy señalado, incluso llegó a salir con muchas mujeres para evitar las especulaciones y que no se hablara tanto sobre eso, pero igualmente este era una especie de secreto a voces y se llegó a decir de Proust que era un hombre diabólico, bueno, de todo. Se dice que durante varios años en los que Proust también tomaba muchas drogas, visitaba saunas y muchos prostíbulos para intimar con otros hombres. En general, llevó una vida muy solitaria, muy triste, con muchas drogas. Fue tildado también en muchas ocasiones de snob y además le persiguió la enfermedad, y es que falleció a los 51 años por bronquitis sin haber visto su obra completa publicada. La segunda sección es Obra y legado de Proust. La primera parte de este gran volumen que es En busca del tiempo perdido es Du côté de chez Swann.
al castellano lo tenéis traducido como Por el lado de Swan o Por el camino de Swan, o bueno, hay varias traducciones diferentes. Os voy a dejar por aquí varias ediciones que yo conozco y que en realidad no he comparado traducciones, pero sí sé que la de Alba y la de Alianza son las que mejor fama tienen, pero os hablo desde el desconocimiento porque no he podido compararlas, porque yo la he leído en su versión original en francés y tengo esta edición de aquí que es de Livre de Poche. La verdad es que si leéis en francés, esta edición es muy buena. Es muy interesante porque también tiene varias notas a pie de página, tiene una introducción muy interesante, así que si como yo leéis en francés, os la recomiendo mucho. La cuestión es que la historia de este título viene de lejos, y es que fue el título que le propuso Maurice Rostand, que era el hijo de Edmond Rostand, el escritor de Cyrano de Bergerac, que era un gran amigo de Proust, y que, como veremos más tarde, me parece un título muy bien escogido, pues simboliza a la perfección lo que vamos a encontrar en este primer volumen de En busca del tiempo perdido, que vio la luz en 1913. Lo más curioso es que en 1912 la novela fue rechazada por el comité de lectura de la Nouvelle Revue Française, entre los que figuraba, por ejemplo, el escritor francés André Gide, y dicen las malas lenguas que lo rechazaron por ser demasiado pretencioso, por ser demasiado snob, ya que, como os he explicado antes, la figura de Proust era bastante criticada en la época. Y es que antes de haber escrito esta obra, estuvo escribiendo artículos para periódicos, pequeños relatos que yo he leído en esta edición, también en francés, que se llama La fin de la jalousie, pero todavía no había publicado ninguna novela grande. Así que ante esta negativa, lo que Proust decide hacer es autopublicar su novela, pagar él mismo la publicación de este primer tomo, que finalmente acabaría siendo publicada al completo por Gallimard años más tarde. La icónica frase con la que comienza la novela, Longtemps je me suis couché de bonne heure, que tantos debates ha suscitado en los traductores, por lo menos en castellano. Bueno, estuve leyendo un artículo que cada libro ponía una versión diferente. En realidad revela muchísimo sobre la historia de Proust y de cómo escribió esta obra. Pues cuando tenía 34 años debió enfrentarse al fallecimiento de su madre, y como os he dicho, la relación que unía a Proust con su madre era muy especial. Pues ya os he dicho que como Proust tenía una salud muy delicada, su madre estuvo toda su vida cuidándole, estaba encima de él, y obviamente esto hizo que les uniera una relación muy especial. Y Proust cae en una depresión tremendísima, pues le tiene en cama durante mucho tiempo, y es así como nace esta obra, que en total consta de 7 volúmenes, que nos deja con frases de más de 931 palabras y una expresión de uso cotidiano en Francia. En castellano la traduciríamos como la Madalena de Proust, que se refiere a una señal sensorial provocada por un recuerdo que podemos tener en cualquier momento. Antes de entrar en materia y en explicaros qué es realmente lo que vamos a encontrar en este libro, me gustaría primero explicaros los paralelismos que vamos a encontrar entre la obra y la vida de Proust. Como os he dicho con anterioridad, Proust vierte muchísimo de su vida en esta obra, y es que uno de los primeros elementos que nos aparecen en la novela es el nombre de Combray. Combray es un lugar ficticio que Proust compone en base a sus recuerdos de la casa d'Auteuil, que pertenecía a su tío Weil, pero también se basa en la casa de Jules y Elisabeth Amiot, en Illiers, donde él pasaba las vacaciones durante su infancia. Los personajes que encontraremos también tienen mucho de la vida real de Proust, y es que, por ejemplo, para la creación del personaje de Léonie, Proust lo que hará es tomar como ejemplo a su tía, la hermana de su padre, que era Elisabeth Proust. Pero no será la única, y es que los propios padres del narrador estarán basados
en sus padres, pues comparten muchas de las características que vemos en la biografía de Proust, ¿no? Por un lado tenemos a una madre muy entregada al cuidado de su hijo y los propios sentimientos que tiene Proust hacia ella, ¿no? De una necesidad imperiosa de que ella esté a su lado, de sus cuidados y de su atención. Y por otro lado tenemos la figura del padre, que se nos muestra siempre como un hombre muy exigente, intransigente, con una educación muy dura y muy firme, y que Proust realmente nunca llega a conectar del todo con él. Y luego tenemos al narrador de esta historia, cuya identidad desconoceremos, pues no es hasta el libro de La prisionera en el que Proust desvela su nombre y justamente le pone el nombre de Marcel, clara indicación obviamente de que Proust se basa en sí mismo para escribir esta novela, por lo menos en muchos aspectos de su vida y de su propio carácter. Y aunque Proust en la vida real tuvo un hermano, que no lo he mencionado en su biografía, porque nunca les unió un lazo muy estrecho, y la relación, por ejemplo, que tenía su madre con Marcel, no la tuvo con su otro hijo, y yo creo que al no haber este lazo tan estrecho, Proust decidió no incluirlo directamente en su obra, pues el narrador es hijo único, pero no solo estará representado Proust en el personaje del narrador, sino también en Swann en muchos aspectos que también veremos más adelante. También lo veremos representado en el personaje de Leonie, que es una mujer que deja de salir, que vive prácticamente en su cama, pues recibe a las visitas ahí, no quiere salir, todo desde que falleció su marido, tal y como lo hizo Proust tras el fallecimiento de su madre. Así que bueno, lo dicho, esto es como una especie de novela en la que Proust está por todas partes, incluso representa en varias ocasiones también la homosexualidad a través de diferentes personajes, en este caso femeninos, señalándolos, no sin una crítica detrás. Y es que obviamente Proust lo que intenta en este libro es criticar el trato tan vejatorio que sufrían tanto hombres como mujeres homosexuales en la época, llegando a poner por escrito los insultos y adjetivos que recibía él mismo. Y ahora sí, vamos a empezar con el resumen de la obra, un análisis por partes para revelar realmente sobre qué trata por el lado de Swann, qué podemos encontrar y qué debemos esperar de este primer volumen. Está dividido en tres partes. La primera de ellas es Combray, la segunda sería Un amour de Swann y la tercera Nom du pays, le nom. Las dos primeras partes son las más largas y las más importantes. La tercera son unas solo 40 páginas, pero vamos allá con la primera parte que se titula Combray. En esta primera parte conoceremos a nuestro narrador sin identidad, que es un narrador apartado del tiempo y el espacio, del que desconocemos su edad actual y que solo lograremos conocer en base a sus propios pensamientos e interacciones con los otros personajes de la novela. Desde la escena de la Madalena, que veremos analizada un poquito más adelante en el vídeo, ahora no os voy a hablar de ella, el narrador lo que hace es un salto en el tiempo y nos explica su infancia, en la que vamos a destacar diferentes cosas. Predomina la figura de la madre, pues esta está presente continuamente, y es que el narrador necesita de su cariño, de su cuidado, y la reclama cada noche. Pues el narrador, para ser feliz, para poder ir tranquilamente a dormir cada noche, necesita que su madre venga a darle un beso de buenas noches. Pero ¿qué pasa cuando esto no es posible? Y es que hay días en los que, por ejemplo, cuando tienen invitados, la madre no sube a tiempo a darle el beso de buenas noches y el narrador nos muestra su inevitable infelicidad. Y es que ese gesto tan pequeño es un mundo para él. Lo describe como algo totalmente descorazonador, triste, lo suma en una depresión
tremenda y sabe que hasta el día siguiente esa tristeza no va a desaparecer, no le va a permitir dormir, llegando incluso a pasar noches en vela ofuscado por esa tristeza. Esto nos da muchas pistas de la personalidad del narrador y es que nos muestra su extrema sensibilidad y de la desesperación que siente ante la soledad, ante la incomprensión del mundo, pues también es un niño muy delicado, muy enfermizo, que cuidan mucho y parece que también recibe un trato bastante injusto, ¿no? Es lo que por lo menos nos hace sentir el propio protagonista con sus propios sentimientos, ¿no? Ese sentir, como que a las personas de tu alrededor, las personas que tú más quieres, no te entienden, ¿no? Y este malestar lo siente sobre todo por su padre, ¿no? Que, como os he dicho antes, es una figura que se muestra muy intransigente. Es como que siente que el niño lo que quiere es hacer una llamada de atención. Y justamente hay una escena muy bonita en la que, digamos, por primera vez su padre siente piedad de él y deja que pase una noche con su madre en la que pasan largas horas conversando y leyendo libros justamente de la escritora George Sand, que ya os he mencionado algunas veces en el canal. Es una escritora francesa que escribió varias novelas rurales y campestres, cosa que también trata de emular Proust en Combray. Ese sería solo el planteamiento inicial, pues lo que Proust trata de hacer aquí es ofrecernos un prisma infantil diferente. Este es un niño que, como ya os he mencionado, aparte de ser muy sensible, es también un niño que persigue la inspiración para escribir. Y eso lo hace fijándose en detalles como pueden ser el arte, la naturaleza. Es un gran aficionado a las flores, incluso llegando a llorar por despedirse de ellas, pero también se fija en los detalles de la arquitectura, de ciertos lugares que visita y en las personas. Y así es como conoceremos a diferentes personajes que harán aparición en esta primera parte y que serán muy interesantes, no solo de conocer, sino también de ver sus claros y oscuros, pues lo que hace es ofrecernos todas las facetas del ser humano. Nos muestra personajes como Françoise, por ejemplo, que es la cuidadora de Léonie, la mujer que os he dicho que vive encerrada en su cuarto, en su cama, y que luego también será la cuidadora de este niño. Y se nos muestra como una figura muy buena, muy benevolente, pero con los suyos, porque al mismo tiempo nos muestra otra faceta totalmente contraria, incluso llegando a ser muy cruel, pero también nos dará a conocer personajes como Vinteuil, como Swann, su madre, su abuela, y lo curioso es cómo lo hace. Pues no se va a parar en describirnos a estos personajes, sino que lo hará a través del narrador y las interacciones que tiene con ellos. Y es así como los iremos conociendo poquito a poquito, saltando en el tiempo de una manera fragmentada. Para haceroslo más fácil, podríamos decir que Combray es un extenso e inabarcable listado de recuerdos, de situaciones, de escenas y de memorias de una infancia que se suceden sin ningún orden en concreto, de una manera muy fragmentada. No vamos a tener una narración lineal, sino que, como os digo, va a ser como una especie de puzzle que va a ser orquestado por frases bastante largas, en muchas ocasiones haciendo bastante uso de subordinadas y de exquisitas pero extensas matizaciones. Y al final, aparte de este reflejo de una infancia, pues lo que hace es un ejercicio que trata de mencionar ciertos momentos que emulan un intenso placer provocados por distintos motivos, pero todos ellos con una base de belleza y de realidad que dejan embelesado al narrador. Siento que esta también es una novela de formación, pues es cuando el narrador va a conocer también el mundo adulto.
Y es que Proust lo va a abarcar todo, nos va a hablar de los códigos sociales, de la hipocresía de la alta sociedad, o sea, es que no va a quedar títere con cabeza. La crueldad que puede existir en las personas cercanas y cómo nos afecta, el descubrimiento de la sexualidad y la rotura de lazos entre la pubertad y la infancia. Es en esta parte en la que también se nos desvela el título de la novela, que como yo os decía, creo que está muy bien escogido porque Combray es una casa que tiene dos lados, dos entradas. Una de ellas es la que lleva por el camino de casa de Swann y la otra es el lado de Guermantes. Dos lados muy opuestos y que simbolizan cosas muy diferentes. Por un lado, Guermantes es el lugar donde la familia trata de no ir demasiado, pasa como de puntillas tratando de esquivar ese camino. Y por el lado de Swann será por donde el narrador sienta más inspiración, sienta también el descubrimiento, la inspiración. Se nos muestra como una especie de dicotomía, ¿no?, entre el bien y el mal. La segunda parte sería Un amour de Swann, un amor de Swann, y esta parte es siempre muy señalada, pues se desmarca de la línea temporal que sigue la primera parte y la tercera, y creo que también del resto de novelas de la obra, pero a mí me ha gustado mucho la posición en la que está, pues vamos a conocer en profundidad a uno de los personajes que se mencionan en la primera parte y que está reflejado en el mismo título de este libro, ¿no? Parece que todo el libro va a girar en torno a el personaje de Swann, y eso que no es el narrador. Y aunque en esta segunda parte vamos a encontrar al mismo narrador que en Combray, esta va a ser una historia previa a su nacimiento. Swann hasta este momento se nos había presentado como un personaje bastante misterioso. Es uno de los grandes amigos de la familia que viene en muchas ocasiones a cenar a su casa y que es justamente el personaje que hace que el narrador no reciba su beso de buenas noches por parte de su madre, y que es un hombre del que desconocemos mucho, pues muestra diferentes caras según con quién está. La cuestión es que Swann es un hombre rico, que tiene influyentes y poderosas amistades, cuenta también con múltiples amantes, está muy interesado también en el arte. Vaya, es un hombre tranquilo, un hedonista feliz que va a conocer el amor. O más bien podríamos decir el amor. Y es que Proust en esta segunda parte lo que va a hacer es representar un amor falso, que se traduciría mejor como un amor imaginario, un imaginario amoroso. Pues el primer encuentro entre Swann y su amor, en este caso Odette de Crécy, va a ser un encuentro que poco va a remover a Swann. Odette es una mujer bastante simple, poco agraciada, o por lo menos Swann la ve de esta manera, y que todas las personas de su alrededor mencionan en varias ocasiones que es bastante tonta. Vaya, que para una persona como Swann, Odette no es una mujer que particularmente le llame la atención y pasa muy desapercibida. Y la cuestión es que será él mismo el que cree el amor hacia esta mujer. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de su propia imaginación va a comenzar a compararla con Sephora, esta figura femenina pintada por Botticelli. Y es entonces cuando él mismo va a crear un mito detrás de esta figura, se va a enamorar locamente del propio símbolo, ¿no?, que ve él detrás de ella. Y no es hasta el día en el que nota la falta y la ausencia de Odette que comienza una auténtica y enfermiza relación. Para que me entendáis, Swann necesita el sentimiento que le provoca la falta, la ausencia de Odette para sentirse vivo, ¿no? Y es que si hay algo que nunca va a poder poseer del todo Swann, es a Odette,
pues Odette no deja de ser una mujer de la que se dicen muchas cosas, entre ellas pues que es una mujer que está con muchos hombres, también con mujeres, incluso Swann en un determinado momento recibirá una carta anónima que le revelará el nombre de uno de sus amantes, con lo cual al final el resultado es que Swann siente tal excitación ante la conjunción entre la vida y la muerte, porque por un lado se siente muy vivo cuando está con ella y al mismo tiempo cuando no está con ella y su mente comienza a especular, a sentir esa obsesión, esos celos tan grandes, se siente cerca de la muerte, ¿no? De la desesperación que siente. Yo creo que es ese balance que es lo que mantiene a Swann tan entregado a seguir con esta relación. Es que al final es algo totalmente absurdo, sin causa, sin finalidad, es un amor literalmente absurdo. Porque además os recuerdo que Swann desde el principio no siente ese amor hacia ella, ¿no? Es lo que persigue es otra cosa. Y además lo que logrará esta relación es que Swann enloquezca de celos, que se aparte de sus allegados, que deje de salir con otras personas y que empiece a indagar, a perseguir a esta mujer, llegando eso a ser hasta una relación totalmente enfermiza que me recordó en parte también a la que siente el protagonista de La Dama de las Camelias. Pero bueno, la cuestión es que al final de este relato lo que saca en claro Swann es que no entiende cómo ha podido perder tantos años y cómo ha estado tan amargado por una mujer que realmente no le gustaba. Entonces hay diferentes maneras de interpretar este relato. Puede ser por una parte una crítica, ¿no?, hacia el romanticismo. Justo lo que está intentando aquí es criticar esa visión tan tradicional del amor, y también lo podemos interpretar como que es un retrato de lo que Proust sentía hacia el propio amor. Recordemos que era homosexual en la época, estaba totalmente prohibido, era un delito, y la visión de Proust era que el amor era algo peligroso, muy complicado y que se aleja, pues obviamente, del amor que plantea el romanticismo. En Un amor de Swann también hay una presencia muy grande del amor al arte, ya sea pictórica o musical, ya que se enlaza en la vida de Swann, llegando a ser decisiva en el transcurso de la historia entre estos dos personajes, y os lo explicaré en otra sección en la que os voy a hablar más de los momentos clave de la novela y que yo destaco por encima de todo. Vamos ahora a hablar sobre la tercera parte de Por el lado de Swann, que se titula Nom du pays, ¿no? Esta, como os he dicho, es la parte más cortita de todo el libro, y aquí volvemos a tener presente a nuestro narrador también como protagonista. Dejamos otra vez a Swann apartado y volvemos a centrarnos en el niño que protagonizaba Combray, que es ya un preadolescente, y en un momento dado nos explica lo excitado que está ante la posibilidad de viajar, de conocer lugares emblemáticos como son Venecia, Florencia, y es tal su nivel de excitación que enferma. El médico le prohíbe viajar, así que no podrá ir con su familia a estos lugares que le tenían tan emocionado por descubrir. Recordemos que nuestro narrador es un niño de avidez de conocimiento, con mucha pasión por el arte, por la belleza en general, y por eso él fantaseaba con descubrir estos lugares que se han descrito de una manera tan bella, ¿no?, ante él. La cuestión es que entonces se quedará en su lugar de residencia, que es París. Pues recordemos que Combray es el lugar al que van de vacaciones toda la familia, pero su casa, su residencia habitual, está en París, y allí se quedará con Françoise, que es su cuidadora, y decidirán, bueno, pues eso, pasear un poquito cada día, ir a los Campos Elíseos, y allí conocerá a Gilberte, que es ni más ni menos que la hija de Swann, el personaje que hemos visto en el relato anterior.
Y en esta parte, principalmente, lo que Proust trata de hacer es profundizar en el estudio de las relaciones amorosas infantiles. ¿Cómo es realmente el amor infantil? Y las dimensiones tan maravillosas y puras que llega a tener, ¿no? Al final no deja de ser un contraste muy grande entre la relación amorosa que vemos en la parte anterior y esta. Es una diferencia abismal y no solo tratará de esto, también aprovecha para mostrarnos muchos de los lugares del París de Proust y además haciéndolo de una manera muy interesante. Nombra también muchas ciudades haciendo hincapié en sus nombres, deleitándose en su ortografía y su sonoridad. Vaya, que es un estilo bastante soñador que nos revela aún más, ¿no?, de este personaje que poco a poco vamos conociendo y que tan interesante resulta ir descubriendo poco a poco, ir creciendo a lo largo del libro con él. Y ahora sí, vamos al siguiente apartado, que ya es el último antes de la conclusión final, que serían los momentos clave de la novela. Y me refiero a aquellos momentos que os mencionaba anteriormente, que yo creo que son la clave del éxito de esta novela, el estilo de Proust, la intención que tiene él al escribir esta obra. En primer lugar, tengo que hablaros de la escena de la Madalena, la señora Madalena de Proust. Y es que se nos presenta una situación, ¿no?, como os decía al principio de la novela, en la que el narrador ya es adulto, en el que en un momento dado evoca una sensación que trata de interpretar. Una sensación que enseguida se le escapa. Y él tiene que comenzar a trabajar en su mente, intentando atrapar ese momento, tirando de un hilo incansablemente en su memoria. Intenta alejar todo pensamiento exterior, centrarse en solo eso, en esa sensación tan familiar que ha vivido y que no sabe realmente de dónde viene, ¿no? Es como una especie de déjà vu que finalmente, y tras apretujar su memoria y su cerebro, logra sacar en claro. Y es que cuando él era pequeño, cada mañana iba a despertar a su tía y ella se ponía a desayunar unas magdalenas con forma así como de concha. Os pondré por aquí una imagen porque él se refiere a estas en concreto, que mojaba en té y le ofrecía una a él cuando era pequeño. Esta escena desbloquea un recuerdo de infancia, una sensación de plenitud y satisfacción que nunca ha vuelto a sentir en toda su vida. Y es en el transcurso de 3 páginas que vivimos esta especie de viaje, que es la búsqueda de querer captar, de querer guardar ese momento en nosotros. Trata como de parar el tiempo y atrapar una sensación que es irrepetible. Sin lugar a dudas, es una escena realmente evocadora, escrita con una sensibilidad alucinante y no solo conmueve, sino que además logra atraparte gracias al uso del lenguaje que utiliza Proust y de los tiempos verbales. O sea, es increíble el juego que hace narrativamente para que el lector sienta en carne propia todas esas sensaciones que está sintiendo el narrador, cómo lo vives en tiempo real además, hasta que él consigue acordarse de ese efecto y revivir todas esas sensaciones. O sea, aquí lo que hace Proust realmente es descubrirnos a nosotros lo maravilloso narrador que es. Y esto además sucede al principio de la novela y ya en ese momento, yo cuando lo leí ya dije, esto es asombroso. Esto es auténtica literatura maravillosa, pura y dura. El segundo momento clave es la que representa la sonata de Vinteuil. Y me diréis, ¿qué es esta sonata? Es a lo que me refería cuando os estaba hablando de Un amor de Swann, cuando os he dicho que había una parte artística que era muy reveladora para el transcurso de la historia, y es que esta es una sonata que escucha Swann representada por un pianista acompañado de Odette,
y que desde entonces relaciona automáticamente con ella. Se siente unido de una manera excepcional a ella, a la sonata, al arte en sí, más allá de ser representativa realmente de su relación, ¿no? Es como que él le da ese sentido a la sonata y está presente durante todo el relato, llegando a ser decisiva en el punto en el que otra vez la vuelve a escuchar y ésta le abre los ojos. Resulta determinante para que Swann reviva esos buenos momentos de la relación, que empiece a entender lo cegado que está dentro de ella y que le revela la verdad. Parece que es una especie de bálsamo a los oídos de Swann. Es cuando decidirá, ¿no?, enfrentar por lo menos esta relación tan tormentosa, enfrentar al personaje de Odette. La belleza con la que Proust narra la unión tanto del narrador como de Swann con el arte es tan inspirador, tan evocador. Es que al final son escenas en las que se detiene el tiempo y lo único que importa es la conexión entre un humano y el arte. ¿Y qué es lo que nos transmite realmente el arte en esta novela? Mi interpretación es que es representativa de la pureza real, que también vemos reflejada en la naturaleza y que se aleja totalmente de lo que representa el ser humano, que en este caso es la falsedad, la hipocresía, la maldad. Vuelve a jugar aquí a crear contrastes, a diferenciar el bien y el mal, y cómo constantemente Proust lo que está haciendo es simbolizar dentro de su novela. Proust no deja, ¿no?, de crear símbolos en la novela. Y para terminar, me gustaría recalcar como momento clave los dos enamoramientos que tiene el narrador. Y es que él sufre en dos ocasiones de dos coups de cœur, dos enamoramientos a primera vista. El primero de ellos es con Gilberte, la hija de Swann, que es una niña que le parece asalvajada en un primer momento, vulgar, impertinente, y que desde su primer encuentro, que es muy breve, no deja de pensar en ella. Y luego, poco tiempo después, siente algo totalmente contrario a esto cuando conoce a la duquesa de Guermantes, que justamente le impacta por su templanza y por la bondad que le transmite. Son enamoramientos muy diferentes que también nos muestran la capacidad no solo de amar a un tipo de persona en concreto, sino que también el ser humano se puede sentir atraído por distintos tipos de figuras y sentir cosas totalmente diferentes por ellas, porque al final no deja de representar a un niño, a un preadolescente que no sabe lo que es amar, que está descubriendo la vida y las emociones desde cero. Y doy paso ya a mis conclusiones finales. Y si has llegado hasta aquí, lo primero, agradecerte el haberte tomado tu tiempo, el haberme escuchado, porque madre mía, esto se ha alargado mucho más de lo que pensaba. Y segundo, supongo que habrás podido deducir lo mucho que me ha gustado esta novela. He tardado unos 2 meses más o menos en leerla y voy a recordarla de por vida, pues ya forma parte de mis mejores lecturas, no solo que van a ser de este año 2025, sino también de la vida. Realmente yo tenía un pálpito de que Proust me fuera a gustar, pero no tenía ni idea de que me fuera a gustar tanto. Y este al final no deja de ser un primer paso en un camino que es mucho más largo. Recordemos que En busca del tiempo perdido consta de 7 tomos, o sea, esto es muy poquito, es solo un sorbito de un camino que yo sé que va a ser realmente apasionante. Proust es un escritor para leer despacio, con todos los sentidos puestos en lo que estás haciendo, porque si lo lees a sorbitos, pierdes el hilo. Recordemos que a Proust le encanta hacer frases largas, entonces la mejor manera para leerlo es hacer maratones de lectura. Coger una mañana, una tarde, de esas que dices, vale, voy a estar tranquila durante
una hora en la que solo te va a interrumpir el sonido de pitar de una chimenea. O sea, para leer a Proust hay que estar en calma, sin distracciones, sin coger el móvil, sin pausas innecesarias. O sea, de verdad que la mejor manera es centrarte, es encontrar esos momentos un poquito más de calma. No vale con tengo 10 minutos para leer antes de desayunar, tengo 10 minutos al salir del trabajo en el bus. No, lea Proust cuando de verdad estés en calma. En esta experiencia lectora tengas que parar, porque yo he tenido que releer pasajes, saborear desinteresadamente descripciones que en realidad no aportan a la trama, pero sí aportan para esclarecer la filosofía de Proust. Como os he dicho, cuando habla de ciertos lugares del arte, de las pinturas, de la naturaleza, es algo maravilloso, pero que tienes que leer, como os he dicho, detenidamente y saboreando el viaje. Porque leer a Proust no debería ser algo engorroso, no debería ser algo que consideres como es que me aburre. No, yo creo que si se hace de la manera indicada, no creo que haya mucha gente que no vaya a disfrutar de este libro si se toma el tiempo de saborear, de disfrutarlo al ritmo que merece. Es que para mí ha sido un deleite narrativo, literario, y que me ha generado una experiencia puramente satisfactoria en la que he crecido no solo como lectora, sino también como persona. Y es que hay libros que te aportan tanto que te cambian, ¿no? Y llegas a sentir esa conexión, esa unión, entender esa filosofía, ese estilo tan característico de Proust, que además es muy experimental. O sea, esa narración tan fragmentada, el ir saltando de un sitio a otro, no deja de ser como estar metido en la mente de un genio, un maestro de la literatura con una pluma muy singular y que también es disociativa a veces, que vaya, a mí me ha parecido excepcional. No puedo parar de adular a este autor, a esta obra, y yo desde aquí os animo a leerla. Espero de verdad que este vídeo os haya ayudado por lo menos a tener una visión más clara de lo que esperar de Proust. Obviamente no es una lectura fácil, no es una lectura mascada, pero lo que aporta es tan grande que es una lectura muy agradecida, y es que te devuelve totalmente el esfuerzo que has tenido que hacer buscando esos momentos clave para leerlos. Y ya solo por leer la escena de la Madalena, por leer la escena de la sonata, la revelación que tiene Swann, solo por eso ya es algo que vale inmensamente la pena. Como ya os he dicho, es un libro que he disfrutado de principio a fin. Si me tengo que quedar con alguna parte, me quedo con Combray, que es la primera parte y que es una absoluta maravilla, pero es que el resto del libro lo es también, y además es que te invita a seguir leyendo la obra completa. No sé todavía cuándo voy a seguir con la segunda parte, todavía ni siquiera me la he comprado, porque imaginaos, como no sabía yo si me iba a gustar o no este libro, no me hice con el resto de los tomos. Así que bueno, no sé si este mismo año leeré la segunda parte o ya me la voy a ir dejando para intentar leer una parte cada año. No sé muy bien cómo voy a administrar esto. De momento, primero tengo que absorber todos estos sentimientos, todas estas emociones que he sentido al leerlo. Y nada, como siempre, muchas gracias por verme, muchas gracias por estar. Si os ha gustado este vídeo, dejadmelo en comentarios. No creo que empiece a hacer reseñas de todos los libros que leo, pero quizás sí de los que más me emocionan, así que lo he dicho. Espero que os haya gustado, os mando un abrazo enorme, como siempre, y ya sabéis que me hacéis un favorazo si os suscribís al canal y eso. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!